Esto es Cauce sin Causa, especial de 13 News sobre el río Bogotá. ¿Ustedes se imaginan que tuviéramos un río sano, un río en condiciones normales? Podríamos comer de lo que el río produce, podríamos tener parajes turísticos importantes y los municipios que circundan el cauce del río Bogotá podrían tener un ingreso adicional a la industria o a lo que se dediquen. El río Bogotá es una responsabilidad de todos. Les preguntamos a las entidades, a los habitantes de las riberas, a la gente que tiene responsabilidad con el río, que al final somos todos. ¿Y saben quién tiene la culpa? Nadie. Y al final todos tenemos la culpa. Continúa Cauce sin Causa, especial de 13 News sobre el río Bogotá. El agua cristalina y pura que sale de las entrañas del páramo de Guacheneque en Cundinamarca se convierte rápidamente en un recuerdo de lo que fue el río Bogotá. El río Bogotá es un río extraordinario y único en el mundo. Inicia desde las montañas de Villapinzón, un recorrido con una velocidad grande, llega a la sabana de Bogotá, disminuye drásticamente su velocidad y después, a través del Salto de Tequendama, es depositado enérgicamente para luego desembocar en el río Magdalena. Que con su cauce, actualmente, llega a la gran ciudad prácticamente muerto. ¿Pero por qué llega muerto a Bogotá? El cauce del río se limpia en varios puntos de este, gracias a su fuerte caudal, pero la contaminación final con la que entra a Bogotá se resume en el descuido de la población, que vive cerca del río y que lo contamina. En los municipios por donde este pasa desde Villapinzón, Chocontá, Suezca, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, Sopó, Chía, Cota y Funza, hasta llegar a la capital. Las negras aguas son el reflejo de la irresponsabilidad y descuido de una sociedad que con indiferencia ve cómo una extensa cloaca atraviesa la ciudad. Hay que tener claro que la contaminación del río tiene como varias fuentes, pero dos principales. Por un lado, todo lo que son aguas residuales, aguas negras que se producen en las casas, ¿cierto? Estas en teoría van al sistema de alcantarillado y deberían ir en un futuro a las futuras plantas de tratamiento. Basuras, desperdicios químicos y hasta animales muertos son el panorama de este cauce desde la entrada a la capital de la República. Las entidades encargadas de recuperar la vida en la ribera del río hacen lo que la ley les permite. La Corporación Autónoma Regional, en asocio con la Gobernación de Cundinamarca y en asocio con la comunidad y con el municipio de Villapinzón, ha hecho esfuerzos para no solamente adquirir predios para garantizar la buena conservación de la zona, sino que ha adelantado un trabajo de comunidad para efecto de que todos los residentes en la zona entiendan la importancia que tiene este nacimiento por ser precisamente el que le da origen al río Bogotá. Pero la conclusión es solo una: la irresponsabilidad de grandes industrias, y del ciudadano promedio es el problema a la hora de ensuciar el río. Toda la suciedad que tira la gente a la calle va a los sumideros, va a los sistemas de aguas lluvias y es basura que al final va a los humedales de la ciudad y al río Bogotá. Desde el inicio de nuestro recorrido hemos notado que el río Bogotá es víctima de muchos abusos de diferentes agentes. Pero a la hora de afrontar responsabilidades, el culpable siempre es alguien más. Vienen los de la CAR, ahí dice que iban a arreglar el río y que no sé qué, pero nunca se ha visto eso. Pues hace muchos años están diciendo que lo van a descontaminar, pero no solo promesas. Y nosotros somos los que estamos viviendo las cosas malas de eso. Sin lugar a duda, la mayor amenaza para el río Bogotá es la conducta desplegada por los mismos ciudadanos que vivimos al lado y lado del río. A medida que el río va transitando municipio por municipio, va siendo afectado en mayor o menor grado por las actividades agropecuarias, por el uso de pesticidas, por las actividades industriales y los vertimientos que ella genera, por las condiciones inadecuadas
bajo las cuales se tratan o no se tratan, sino que se vierten las aguas residuales domésticas al río. ¿No es acaso el momento histórico para que todos los bogotanos y los habitantes de Colombia pongamos de nuestra parte para recuperar el río? Entonces, en lugar de tener una ciudad que le da la espalda al río totalmente, tendremos una ciudad que mirará al río, donde los predios junto al río se valorizarán, donde habrá actividades, parques. Cuando lo recuperemos iremos mucho más allá, ¿cierto? Porque habrá posibilidades de recreación activa y pasiva, al tener un río vivo y bonito, por decirlo así. Jaime Lara, académico de la Universidad Javeriana, tiene una visión muy particular sobre los verdaderos responsables de lo que pasa en el río de los bogotanos. Yo creo que el río está como está por múltiples actores desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde la gente que vive alrededor del río, que no tenía conciencia y lo contaminaba, eso incluye los municipios, las industrias, las zonas agrícolas, pero también muy importante las autoridades y el gobierno que no tomaron conciencia del problema hasta que tenemos un río muerto en unas condiciones en las cuales nadie se quiere acercar, ¿no? Entonces, pues eso hace que seamos un poco todos culpables por estar mirando para otra parte. A pesar de los golpes, el cauce siempre continúa su recorrido. Sigue su camino hasta llegar al más grande de los afluentes hídricos del país, el río Magdalena. En la desembocadura, donde convergen el río Bogotá y el Magdalena, el panorama no es más alentador. Al llegar allí, un río agónico y negro se une a las fuertes corrientes del río más importante del país. Los habitantes de esta zona son los que más sufren las inclemencias de la contaminación. Por generaciones habían vivido de lo que el río les daba a través de la pesca. Trabajo que con el paso de los años ha disminuido en un gran porcentaje. Se ahogó el pescadito, se ahogó el pescado grande. Los hijos míos cogían por cantidad de pescado así para la orilla, muerto. Y se fue negreando el agua, se metió en la mano entre el agua y eso salía como tinta. Y ya no pueden tomar agüita esa. Pues en el estado actual del cauce es imposible encontrar vida en estas aguas. El río Bogotá no ha afectado por la contaminación y porque no podemos comer pescado del río Bogotá, que hay harto pescado, pero no se puede comer porque huele mucho a petróleo. Entonces eso nos genera muchas dificultades. No todo está perdido. Aún hay conato de esperanza. Todo debe comenzar por aceptar que todos tenemos un papel que desempeñar en este problema que a todos nos afecta. Tanto el ciudadano de a pie como las autoridades competentes debemos tomar parte en la recuperación del río Bogotá. Que sin esperar nada a cambio puede llenar de vida a la ciudad y a los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El agua es fuente de vida, vida silvestre, vida animal, vida para nosotros los humanos y principales responsables de su cuidado. No es más que un llamado a la responsabilidad. Nuestra intención es llegar al corazón de todos ustedes para que conozcamos el panorama del río, de nuestro río, el río donde algún día, si somos responsables, podamos bañarnos con nuestros hijos y nietos. El tiempo sigue corriendo y han sido décadas y décadas de darle la espalda a nuestro propio río, un río que no nos enorgullece, pero por culpa nuestra, por culpa suya y por culpa mía, de los entes gubernamentales, de las alcaldías y gobernaciones de turno. Los departamentos de Cundinamarca y Tolima tendrían una fuente importantísima de recursos si el río Bogotá estuviera totalmente recuperado. Tal vez usted y yo no lo alcancemos a ver, pero nuestras actitudes, por pequeñas que sean, nuestro propio comportamiento en casa puede colaborar poco a poco a que el río se mejore. No bote papeles en la calle, no bote las colillas de cigarrillo, no contamine, recicle, que eso también le va a ayudar al río. Posiblemente en algún futuro las generaciones posteriores sí van a tener un río del que se sientan orgullosos, no como nos tocó a nosotros. Ojo,
En sus manos también está la recuperación del río Bogotá. Yo soy López y me encantó acompañarlos y presentar para ustedes este especial realizado por el equipo entero de 13 News sobre el río Bogotá, cauce sin causa. Y recuerden, en cualquier momento, más 13 News. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser.